Lamentablemente hay que hablar de la muerte de otro bebé, en esta ocasión por falta de unidad de terapia intensiva, en una zona recién inaugurada de un materno infantil que de nuevo ha tenido la presencia de altas autoridades de nuestro país, pero que lamentablemente no hace a la respuesta integral que requiere la población respecto a, por ejemplo, una unidad de terapia intensiva lista. Sí, esto pone a prueba nuevamente a las autoridades del Poder Ejecutivo. Y ayer justamente en Radio Monumental estaba explicando el viceministro de Atención Integral a la Salud cómo funcionan estos hospitales. Porque a veces, porque hay un gran hospital, creemos que allí vamos a encontrar respuesta a todas nuestras necesidades. Y la verdad que no es así. Este hospital no tenía una unidad de terapia intensiva. Intentaron estabilizarlo al recién nacido, pero no lo lograron porque la idea era derivarle de Pilar hasta el Hospital de Encarnación, hasta una unidad de terapia intensiva neonatal, pero lastimosamente el pequeño ya falleció. Y lo que decían desde el Ministerio de Salud es que estas cosas es probable que ocurran, que uno vaya a un servicio y no encuentre una unidad de terapia intensiva neonatal, porque se trata de un sistema troncal de atención a las necesidades básicas y la derivación a un hospital de mayor complejidad, dada la demanda y la necesidad. Lastimosamente esto golpea fuerte porque de vuelta estamos hablando de una inauguración que hicieron las autoridades probablemente en el distrito más importante para este gobierno, y no solamente por cuestiones demográficas o de ubicación, sino por una cuestión estrictamente política. De allí viene la persona que el propio Partido Colorado y el movimiento en gobierno había declarado que sería el próximo presidente de la República, que es el vicepresidente Aliana, y también el gobierno ha focalizado su atención al departamento de Ñembucú y particularmente a Pilar. O sea, esta noticia golpea seguramente fuerte también desde el punto de vista político. Acá en Paraguay, solo para tener en cuenta el requerimiento que se tiene con respecto a unidades de terapia intensiva, sobre todo neonatal. El último dato que se había dado a conocer en noviembre de 2024 hablaba de que el 7% de los nacimientos eran de prematuros. Al año, 112.000 a 114.000 nacimientos que van a requerir de una unidad de terapia intensiva neonatal. 112.000. 112.000. Entonces yo pregunto si es que hay en Paraguay, al año digo ese total, sí. Pregunto si hay en Paraguay algún plan para el traslado urgente, rápido y preciso para requerimientos de este tipo. Pues yo entiendo lo que dice Robert, de lo que menciona el viceministro de Salud. Vos no vas a tener la posibilidad de tener unidades de terapia en cada localidad con especialistas en el área de neonatología como para que hagan el seguimiento suficiente y oportuno. Pero ¿cómo ordenás eso? Por el traslado. Sí. Promoviendo los controles prenatales para reducir la tasa y que ese 7% se reduzca de alguna manera, ya que Paraguay no tiene las condiciones para responder a eso. ¿Algún plan tiene que tener? O sea, ¿cuál es el plan de salud como para hacer frente a ese número? Porque si no, vamos a hablar siempre, como venimos hablando, de datos de este tipo, que falleció otro bebé por falta de terapia y va a ser una historia repetida. Y la lógica se entiende, lastimosamente, y lo admiten las autoridades, es que no tenemos la cantidad de profesionales que se necesitan. Y eso es un problema que no es de corta solución. Pero ¿cuál es la respuesta lógica y natural que te da el modelo? Ahora, de allí a que funcione otra cosa. Si vos tenés, por ejemplo, unidades materno-infantiles en hospitales de cabecera, donde le pueden dar el seguimiento a una embarazada con los controles prenatales, que por lo menos tienen que hacerse 9 controles prenatales, lo que te da un promedio de una consulta por mes. Si eso se hace y el médico lleva realmente el historial clínico del paciente, puede ya adelantarse a eventuales escenarios de complicaciones que pueda presentar la mujer. Lo que pasa es que tampoco se está haciendo el control prenatal. La población no lo hace tampoco. Claro. Hay un cambio de cultura que también se tiene que hacer. ¿Y por qué hay embarazos o nacimientos prematuros? Y las mujeres llegan con cuadros de diabetes e hipertensión. Solo para precisar, antes de esa pregunta que me hacías, Luis, de los 112.000 nacimientos por año, el 7% son nacimientos. Vos sabés que el director de este hospital dice que
Pilar tiene toda la infraestructura de terapia intensiva neonatal, pero tenemos un pequeño problema. No dispone de profesionales para operar la unidad, dice. Claro. ¿Verdad? O sea, dice, tenemos los recursos y los rubros, pero no hay especialistas que quieran trasladarse al interior. Y creo que eso es mucho más grave aún, ¿verdad? Porque entonces estamos inaugurando, gastando millones, pero la otra pata de este servicio son los especialistas, porque no cualquier médico puede ser terapista, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahí ya es más un poco políticas públicas, políticas de Estado, porque con la pandemia del COVID hemos detectado esta problemática. En ese momento se aceleró la construcción de hospitales, más terapias intensivas, pero no existe la cantidad de profesionales necesarios. Bueno, ¿qué se hizo en términos de políticas públicas para acelerar, para incentivar a los médicos que se dediquen a esa rama de la medicina? ¿Cuál es la diferencia en términos salariales para un intensivista? Porque si vos ganás lo mismo que el médico que acaba de ingresar a la salud pública, entonces ¿cuál es cuál es el diferenciador? ¿Cuál es el salario que se le puede dar a un médico que va de Asunción o de Central a Pilar? Es decir, esas son las otras patas de una política pública de salud. Yo recuerdo, Estela, siempre menciono esto, hay un libro muy interesante que se llama Los coloquios del Pepe, el Pepe Mujica. Y es un periodista que lo siguió por mucho tiempo y fue escribiendo algunas cuestiones que hacían a sus ideas. Y el Pepe Mujica decía, mucho antes ya de ser presidente, que Uruguay iba a llegar al momento en el que iba a necesitar formar primero a la gente dependiendo de los requerimientos de su zona, como para que esa gente sea útil a su localidad y no tenga que salir de su localidad. Y segundo, que debía ser un país que apueste a la ciencia, por ejemplo, para el descubrimiento de vacunas o el desarrollo de vacunas. No solamente en el ámbito de la medicina tradicional, así como conocemos, sino el mundo de la veterinaria, por ejemplo. Entonces él decía, apostar a la ciencia, a las vacunas en particular. Y era un plan que había alrededor de cómo formar profesionales en estas áreas para motivar primero, pero tener la infraestructura para poder formarlos. En Paraguay, hoy es el examen de CONAREM, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es, en la habilitación de plazas que tiene CONAREM, la respuesta que hay a la necesidad respecto al tipo de profesionales que está requiriendo nuestro país? ¿O es, formemos en general a lo que cada uno quiera, tengamos mayor cantidad de clínicos, tengamos mayor cantidad de... Yo no sé si hay ese plan en materia de salud y si existe, cuál es el trabajo que se hace sobre ese plan. Y lo otro, la habilitación de cascarones. Si le preguntamos ahora a la gente, probablemente la experiencia de muchos de los que están mirando la lupa en esas localidades ni siquiera tan lejanas, o sea, en localidades que vos decís son zonas plenamente desarrolladas. Pilar es una zona hiper recontra desarrollada, pero la gente se te va a Argentina, cruza y termina recibiendo lo que no recibe en Pilar. Entonces, vos tenés una zona fantástica desarrollada como Pilar, un lugar espectacular. Pero estoy seguro que mucha gente va a tener igual la experiencia y nos va a poder contar a través de nuestra línea de WhatsApp que cuando va al servicio de salud no se encuentra con tal o cual especialidad y tiene que trasladarse hasta otro punto de nuevo. Y lo que decía Robert, vos tenés el gran hospital, pero entrás y te encontrás con las limitaciones de los servicios que no atienden todas las especialidades que está requiriendo su población. Hay profesionales de la salud pública que te dicen, vos lo que necesitas es contar con una flota de 4 helicópteros ambulancia que estén ubicados estratégicamente en el país. Y así como el otro día veía, hacían memes inclusive de eso, el presidente de la República tenía la posibilidad de ir a mirar la casa acá en 9 minutos trasladándose en helicóptero, con la salud pública se puede hacer lo mismo. Entonces tenés helicópteros ambulancia equipados con alta o de alta complejidad y le trasladás a la gente porque no podés tener ni el hospital equipado hasta ese punto en su zona, ni al especialista
o los especialistas que atiendan esas unidades en particular? Bueno, estamos ante una deuda histórica de la salud. Si se avanzó al punto de construir el hospital, equiparlo, si ese hospital está equipado y el problema son los profesionales y la formación de profesionales, más que nada en lo que hace a los intensivistas, es una formación de años. No vamos a lograr un intensivista en 2 años. Pues bien, en otros países se contratan profesionales de afuera. Pilar tiene la posibilidad de contratar profesionales argentinos. Contratemos profesionales argentinos. Si no fuimos capaces de generar un plan de capacitación, un plan que adapte la formación de nuestros profesionales en adelante, ¿qué vamos a esperar? ¿Que la población siga dependiendo de eso? Y no, hay que reaccionar. También hay que ver cómo están los parámetros respecto a cantidad de especialistas en ciertos rubros para la cantidad de pobladores que tenemos, Claro, ¿verdad? Que capaz responda en términos numéricos a eso. Sí. Que pasaba en pandemia, que decían, de balde, aunque estemos en pandemia, vamos a habilitar mayores unidades de terapia intensiva porque no vamos a tener la cantidad de profesionales que requerimos para esas terapias. No, pero ahí no tenés terapia. Claro, pero Luis, además te decían, y tampoco tiene que ver con formar nuevos profesionales, porque a la larga esos profesionales van a terminar colgados sin posibilidades de trabajar dentro de nuestro sistema de salud.